que grabar. ¿Están de acuerdo que grabe, no? Sí. Bien. Entonces les estaba diciendo, bueno, que les quería explicar algunas de las razones por las cuales decidimos que este encuentro abordemos no la temática de las características de las instituciones educativas, sino trabajar un tema que es el de supervisión, ¿sí? Como les decía al principio, nosotros veíamos que no es un tema que abordamos, y acá somos responsables los docentes del equipo de cátedra, no es un tema que nosotros abordamos el año pasado, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. No es un tema que nosotros lo hayamos abordado, y tiene como una doble razón esto, no es que me quiero disculpar, o excusar, mejor dicho, sino es para que se comprenda, que les quiero un poco esto compartir. El año pasado, en realidad, no sabíamos si íbamos a tener presencialidad plena, y por lo tanto no sabíamos si ustedes iban a poder realizar las prácticas. Creo que esto lo fuimos, ¿no?, diciendo, y lo fuimos hablando, ¿no?, en el transcurso del cuatri pasado. Y creo que esa fue una de las mayores razones por las cuales no abordamos supervisión. Y lo teníamos como tema, ¿no?, dentro de la hoja de ruta, como uno de los últimos temas, que generalmente lo usamos para hacer el cierre. ¿Por qué? Porque lo habíamos pensado también el año pasado, si acaso tenían la posibilidad de realizar la práctica institucional, lo íbamos a ir trabajando en cada uno de los encuentros de las comisiones de supervisión. Lo que nosotros no pudimos prever como equipo de cátedra es que, como justamente no tuvimos nunca virtual comisiones de supervisión, porque cuando empezamos con la pandemia no se pudo hacer la práctica, entonces nosotros lo que teníamos como espacio de supervisión lo ayornamos a lo que ustedes tuvieron como experiencia el año pasado, comisiones de trabajos prácticos. Lo que no pudimos prever es que las dinámicas que tiene los espacios de supervisión son bien diferentes a las que tienen los espacios de trabajos prácticos. Y, a ver, nos fuimos dando cuenta en esto que sucedió recién este año, ¿no?, en esa lectura de emergentes que pudimos apreciar de lo que sucedió en algunas comisiones. Ustedes no tenían por qué saber las características de los espacios de supervisión, ¿sí? Y quizás nosotros tuvimos, ¿no?, esta falta de reflejo para darnos cuenta que en los espacios virtuales a veces esas dinámicas se hacen muy complejas, ¿sí? Y por esta cuestión que dicen muchas veces los sistémicos, hay ciertas resistencias, ¿no?, a empezar a tener otro tipo de interacciones, porque se trabaja sobre lo que ya se sabe, ¿sí? Por eso decidimos que este encuentro sea un encuentro donde trabajemos lo que es la supervisión, y lo que va a ser específicamente los espacios de supervisión en nuestra asignatura, ¿sí? Lo que falló, o una de las cosas que nosotros observamos que no se pudo sostener en algunas comisiones, fue el encuadre. Porque no se dijo, porque no se pudo abordar como tal, ¿no?, y porque no lo pudimos prever, ¿sí?, porque teníamos la experiencia en la presencialidad, donde eso rápidamente se puede trabajar, se puede abordar. En la virtualidad es distinto. Es muy, no quiero utilizar el término fácil, pero es bastante simple eso, es bastante simple organizar una asignatura con teóricos y con También creo, prácticos. Mercedes, que seguramente una de Sí. las cuestiones que pasa es que se debe dar la dinámica espontáneamente. Yo creo que una de las comisiones, me llamo María Ángeles, me presento. María Ángeles, porque no veía tu nombre, veía el apellido. No, está mi apellido. Se dio esta cuestión en mi comisión, yo lo noté, la falta de encuadre, ¿no?, como que uno tal vez lo daba por sobreentendido, y no. Claro, exactamente. Por eso nos pareció esto pertinente. A ver,
ustedes están acostumbrados a esta articulación entre la teoría, o las comisiones de teórico y las comisiones de trabajos prácticos. Yo digo, es bastante sencilla, no es que sea fácil, ¿no? Si bien yo utilicé ese término, pero es bastante sencilla de articular, porque se dan los teóricos una serie de conceptos, y como hacíamos el año pasado, utilizando una situación educativa, ¿no? Representando una viñeta, ustedes trataban de identificar y ver un poco esos conceptos o constructos teóricos que se habían desarrollado en los teóricos. O sea, es fácil de articular, ¿no? Esa modalidad de enseñanza y de aprendizaje. Con supervisión es diferente, con supervisión y con este segundo tramo de la asignatura es distinto. La dinámica de la supervisión es distinta, porque los docentes no le vamos a llevar el material a trabajar, no le vamos a llevar ninguna situación educativa, ninguna viñeta, van a ser ustedes los que, recogiendo la información y el material de la experiencia en las instituciones educativas, van a llevar a los espacios de supervisión para poder abordarlo, para poder comprenderlo, para pensar de qué se trata eso, qué es lo que está pasando, en pensar en hipótesis diagnósticas, en pensar en lectura de la demanda, bueno, en fin. Pero no, por eso digo, es bien diferente. Podemos prever algunas cosas, no todas, muy poquititas. Y lo que fue sucediendo en algunas comisiones es que el encuadre que se fue configurando fue el encuadre de las comisiones de trabajos prácticos, ¿sí? No el encuadre de supervisión, no tienen por qué ustedes saberlo, ¿sí? El encuadre de la supervisión es bien diferente, es esto que les estoy diciendo. Hay un encuadre que es el encuadre de la confidencialidad. Esto no pasa en las comisiones de trabajos prácticos. Todo el material que ustedes vayan registrando, todo lo que ustedes vayan observando y lleven y trabajen en las comisiones de supervisión, no se puede decir en ningún otro ámbito. De esa manera ustedes van, de alguna manera, laburando, trabajando, lo que es el secreto profesional, ¿sí? Hay ¿cómo se llama? Un documento que nosotros estamos revisando, que lo van a tener que firmar, que tiene que ver con esto, ¿no? Que se comprometen a la confidencialidad de todo aquello que vayan observando y que vayan registrando en las instituciones educativas y trabajando en el ámbito de la facultad, ¿sí? O en el ámbito de la materia, ¿sí? Ese es otro de los encuadres, ¿sí? Que yo sé que es bastante más complejo, no es más difícil, es más complejo y es bien, bien distinto a lo que se venía trabajando. Y la otra cuestión, ¿sí?, del encuadre, que también es muy importante, es la referida a los acuerdos que se van teniendo entre la Facultad de Psicología, específicamente la asignatura Psicología Educacional, con las instituciones externas, ya sea que dependan de la municipalidad o de provincia. Esos son acuerdos que también nos marcan encuadres. Porque cuando yo voy a buscar, por ejemplo, la otra vez que tuve la reunión con las inspectoras de provincia, yo no voy en calidad de Mecha, como me dicen, ¿no?, de Mercedes, ¿no? Voy en calidad de docente de esta asignatura, representando a la Facultad de Psicología. Y cuando converso con las inspectoras representan a la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de escuelas, ¿sí? O sea, acá hay algo que es del orden de lo institucional, cuando nos acercamos a una institución. Entonces, cuando ustedes vayan, ya sea una escuela de provincia, una escuela municipal, van a estar representando, ¿sí?, van a ser estudiantes, van a estar representando a la Facultad de Psicología, ¿sí? No es, o sea, sí, va a ir Rodrigo, va a ir Lucía, va a ir Gabriela, va a ir Paula, ¿sí?, va a ir Adriana, van a ir cada uno de ustedes con su propia historia, con su subjetividad, etcétera, etcétera, que van a estar obviamente atravesado todo eso por las vivencias en esa práctica. Eso sí, pero a nivel institucional, ustedes son estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, no de la otra universidad, de la pública, además, ¿sí?, que no se confundan. ¿Se entiende?
Por lo tanto, hay que respetar ese encuadre. ¿Qué nos dice el encuadre de este convenio que se ha firmado? Que se puede ir solamente a las instituciones que están en el listado que nos dio provincia. Lo mismo va a pasar con municipalidad, creo. ¿Sí? O sea, ese es un encuadre también de otra índole, ¿sí? Pero hace también a la construcción del rol profesional. Ustedes el día de mañana, cuando trabajen, ya sea en el ámbito clínico o en el ámbito educativo, van a tener encuadres específicos, normativos, que respetar, ¿no? Esto es igual, ¿sí? Cuando nosotros le decimos, bueno, esta comisión tiene, no sé, 4 escuelas de provincia, porque lo que tuvimos que hacer es, entre todas las escuelas, que ustedes las pudieron ver porque yo las subí, el acuerdo lo subí en el campus, todas esas escuelas lo que se hizo fue redistribuirlas a cada una de las comisiones. Cada comisión tiene, según la cantidad de estudiantes, porque hay comisiones que son muy numerosas, bueno, se le dio más cantidad de escuelas, y esas escuelas se van a distribuir entre ustedes. Nos faltan, obviamente, escuelas municipales. No nos van a alcanzar si sumamos municipales y provinciales para la cantidad de estudiantes que tenemos. No se asusten, todos los años nos pasa igual, porque se van acomodando. Aquellos que están, porque bueno, se quedaron en sus lugares, en sus domicilios, ¿no? Que no son en Mar del Plata, que están en Miramar, Mar Chiquita, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Pigüé, donde sea, ¿sí? Pueden hacer, como ya les hemos dicho, la práctica en esos lugares. La supervisión la vamos a tener de manera virtual, así que no va a haber problema. También pueden ir, y acá no van a necesitar ningún acuerdo como el que ya tenemos con provincia, pueden ir a las escuelas privadas, de gestión privada, ¿sí? También sucede todos los años que hay estudiantes que tienen algún contacto, algún acercamiento con escuelas privadas y pueden realizar la práctica allí, ¿sí? Ahí tienen que llevar otro tipo de requisitos, por eso les subí en el campus, para presentarse en una escuela privada, qué es lo que tendrían que llevar para hablar con el directivo, o para hablar con la persona, o el asesor, o asesora legal, etcétera, etcétera, la persona que los reciba. ¿Sí? Todavía esto no lo van a hacer, esto lo van a hablar en detalle con los supervisores de cada una de las comisiones. Pero un poco me parecía importante que sepan que el encuadre va más allá del horario, va más allá si es presencial sincrónico o no sincrónico, ¿sí? Acá hay otros aspectos que hacen al encuadre que los tenemos que tener muy presentes. Este es otro, ¿no? El que les decía recién. Esperen que algo están escribiendo. Una consulta de Agustina. Profe, le hago una consulta. En caso de las escuelas privadas, ¿podemos hacer las prácticas? Esperen que lo abro. ¿Podemos hacer las prácticas en las mismas si no tiene equipo de orientación? Sí, eso está estipulado, está normado. Lo pueden hacer si no tiene equipo. Lo ideal es que haya un equipo. Un equipo a veces en las escuelas privadas es que haya un psicólogo y un psicopedagogo, ¿sí? A veces eso es el equipo, no como en las escuelas públicas, que hay un equipo de orientación escolar a veces completo, ¿no? Con orientadores educacionales, orientadores en los aprendizajes, asistente social, fonoaudiólogo, ¿sí? En las privadas a veces el equipo se restringe a 1 o 2 personas. Hay otros equipos que están completos, ¿sí? Cuando no hay equipo, posiblemente la supervisión en este espacio de la carrera, de la asignatura, tenga que ser más intensa, ¿sí? La supervisión. Eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque no van a encontrar la orientación, la guía del orientador educacional, por ejemplo, como sucede en las escuelas públicas. ¿Sí? El orientador educacional en una escuela pública, provincial o municipal, ya sabe que el pasante de la carrera de psicología está durante 50 horas y hay que andamiarlo, hay que guiarlo. ¿Sí? Ya saben que son orientadores en el espacio institucional. Lo que pasa cuando no hay equipo, bueno, la orientación tiene que ser más andamiada, ¿sí? Y también inclusive cuestiones emocionales que pueda repercutir, ¿no? Porque al no haber equipo puede suceder que les soliciten o les demanden determinadas actividades que no correspondan y, bueno, eso los movilice un poquitito. Todo eso se trabaja en los espacios de supervisión.
¿sí? ¿Queda claro? Sí, yo esto se los dije un poquito por arribita, pero ahora lo vamos a profundizar a nivel conceptual, las características que tienen los espacios de supervisión, ¿sí? Vamos a ver un poco de supervisión desde el modelo psicodinámico y lo que es la supervisión en el modelo sistémico. No sé si alguna vez vieron lo que es supervisión o si vieron algo de este concepto, si lo tienen más o menos presente. Sí, presente. Mercedes, perdón. ¿Sí? No, no me acuerdo de haberlo visto como algo No lo propio de una vieron. manera así, sí, nombrado. Pero en este momento no me acuerdo de haberlo visto. Bien. No, yo te quería consultar algo para cerrar el tema anterior, para que después no me quedara colgado. Hoy cuando mencionabas lo de bueno, que hay más alumnos que cantidad de puestos en las escuelas y que bueno, después se va acomodando y demás, creo que eso fue una de las ansiedades que por ahí manejamos como alumnos, de decir, bueno, si no consigo escuela, no sé, a fines de abril, ¿cómo meto las 50 horas? Porque realmente es un montón para por ir a carga horaria que uno tiene, más las otras responsabilidades que tenemos como adultos. Entonces, como por ahí pensar ese tema de decir, bueno, si no conseguimos cupo, no sé, la semana que viene, esas otras escuelas, ¿cuándo se suman? ¿Se termina la práctica antes del cuatrimestre? ¿Se sigue? No sé, como son cuestiones que estamos pensando, y que por ahí lo que mencionabas del tema del encuadre y demás empezó como a correr, en ese sentido que empezamos como a desesperarnos a ver a dónde podemos ir, a qué escuela podemos preguntar, entonces como que ahí se fue un poco la situación. O sea, te lo quería contar desde el lado de los estudiantes que sí. somos, tampoco es que represento a todo, pero eso fue mucho lo que por ahí charlamos en un espacio de supervisión la semana pasada, no, el lunes. Esta semana, el lunes, entonces creo que viene por ese lado de que sentimos que es un requisito bastante grande en carga horaria y como que no sabemos si vamos a llegar o no, porque también como está este problema de la cantidad de cupos. Sí, yo un poco a sabiendas, porque no es la primera vez que pasa esto, que hay ansiedad, ¿sí? O sea, esto es algo que ocurre siempre que arrancan con la cursada en este segundo tramo y cuando tienen que empezar a ir a las escuelas. Nunca alcanzan las escuelas que nos dan, no es la primera vez que no alcanzan, nunca alcanzan. Porque tenemos una matrícula en psicología que es alta, pero nunca alcanzan. Lo que sí sucede es que se van ubicando, ¿sí? Lo que dijimos es, por una cuestión de organización, bueno, vamos a hacer un relevamiento de aquellos estudiantes que van a hacer sus 50 horas en los lugares en donde se encuentran, que no es acá en Mar del Plata, ¿sí? O sea, cuántos quedan por comisión, ¿no? Que ya lo estamos haciendo, ¿sí? Ya sé que están preguntando los docentes y ya lo están estableciendo ese relevamiento. Lo otro es, bueno, abrimos el juego a las escuelas privadas con esta otra dinámica. Sí, claro que pueden acercarse a las escuelas privadas, a las escuelas especiales, ¿sí? A las escuelas especiales de provincia también. No a las escuelas primarias, jardines y secundarias de provincia. A esas no. Sí a las escuelas especiales, sí a las privadas, de todos sus niveles, ¿sí? Y con respecto a municipalidad, lamentablemente, yo tenía hoy la reunión y me la volvieron a suspender. Yo un poco se los digo porque está complicada el tema ¿no? de gestionar los espacios en municipalidad, ¿sí? Creo que esta es la tercera vez que nos suspenden por cuestiones que no sabemos muy bien, supongo que porque bueno, está toda esta cuestión de la presencialidad plena, y hay demandas en todas las instituciones escolares, y bueno, y a poner un poco al servicio de los docentes a las inspectoras, ¿sí? Pero bueno, estamos un poco en búsqueda de eso, ¿no? De que nos brinden las escuelas como nos hacían antes de la pandemia, ¿no? El listado de escuelas de provincia, que si provincia nos dio 30, municipalidad nos daba 15, tampoco es que nos daban mucha más cantidad, ¿sí? 15, 20 escuelas, pero bueno, a 2 chicos, a 2 estudiantes por escuela, ¿no? Es importante.
Yo, a ver, les quiero transmitir un poco la tranquilidad, Gabriela, de que se van ubicando, pero por experiencia anterior. Por el otro lado, vamos a revisar si, llegado un tiempo, como vos decías, vos dijiste fines de abril, no sé por qué dijiste fines de abril, pero No, que nos daban las escuelas, creo, la semana que viene, qué escuelas podíamos y demás, las de convenio, por eso dije fines de abril como que nos daban las escuelas, de ahí y recurríamos a los lugares y demás, y como que más o menos nuestra profesora nos dijo, bueno, quizás fines de abril ya pueden arrancar a hacer el trabajo en sí, digamos, a ir a la institución, como una tentativa. Como una tentativa. Puede ser por otras razones que no empiezan a fines de abril, ¿sí? Por otras cuestiones personales o por lo que fuera. Nosotros vamos a ir evaluando todo eso, Gabriela, no les vamos a soltar la mano, ¿sí? Si vemos que empiezan en una escuela y por X razón no culminan la práctica en este cuatrimestre, obviamente van a continuar, ¿no?, en el segundo cuatrimestre, la pueden continuar. La idea es que la puedan terminar en este cuatri, ¿sí? Pero por razones laborales, por lo que sea, eso se conversa, como ha pasado en años anteriores, y se continúa. Cuando termina la cursada, se pasa a la aprobación de la cursada en ese momento. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando terminan la práctica, supónganse en septiembre, ahí se pasa a la aprobación de la cursada. Departamento de alumnos, eso ya, bueno, ya lo sabe, ¿sí? Por ahí nos vamos con un estudiante que terminó, bueno, le pasamos la aprobación y bueno, se rectifica el acta, como se dice en división alumnos, ¿sí? Acá hay otra pregunta. Sí, Fausto, pregunta si se puede hacer la práctica con una compañera de otra comisión. Sí, claro, sí. Si por ahí van a una pública, les va a resultar medio complicado, porque las públicas, cuando se las brindemos, generalmente se van a organizar en la misma comisión, con un compañero de la misma comisión. Ahora por ahí, si van a una privada, puede ser un compañero de la otra comisión, y bueno, y se va supervisando en las diferentes comisiones, o eligen por ahí supervisar en una sola comisión. Eso se va viendo y se va hablando con el supervisor. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Queda más o menos claro? Hay otra ansiedad que es la ansiedad por ahí de hacer una práctica. No solamente de los espacios, sino de, bueno, tenemos una práctica que me va resonando, ¿no?, que la van repitiendo larga, ¿no?, 50 horas, ¿no?, están terminando la carrera y recién ahora están teniendo una práctica interesante en términos de cantidad de horas, en donde van a ver, bueno, aspectos no solamente referidos a lo cognitivo, cuánto sé para poder abordar, ¿no?, aspectos referidos a lo procedimental, cuánto puedo decir, cuánto puedo pensar, cuánto puedo definir una hipótesis diagnóstica, qué es lo que tengo que hacer a partir de esta hipótesis diagnóstica para confirmarla o no, ¿sí? Y en cuestiones actitudinales y emocionales, ¿sí? ¿Cuánta introspección necesito en este proceso, ¿no?, de ir a realizar una práctica, una concurrencia? Cuánta introspección de lo que me va pasando para estar muy atento, muy atenta a que cuando digo algo tiene que ver con eso que está sucediendo allí y no con cuestiones de mi historia. ¿Se entiende? Hay cuestiones de lo personal que hay que tener muy presente, por eso hablo de la introspección y por eso es tan importante el espacio de supervisión, que se los quiero desarrollar para que vean que no es solamente, bueno, a ver, tengo que hacer una hipótesis diagnóstica acá, tengo que hacer una lectura de la demanda. No, es cuando yo estoy recogiendo este material, cuando estoy mirando, ¿por qué estoy mirando esto y no esto otro? ¿Por qué recojo de esta manera este material y no esto otro? ¿Sí? Estas cuestiones que tienen que ver con lo personal se trabajará en otro espacio, porque no es un espacio terapéutico, es un espacio de supervisión y por lo tanto los insights, los aprendizajes que se van a realizar son de carácter pedagógico, ¿sí?, no terapéutico.
Pero sí lo que sucede es que hay una movilización emocional inevitable, necesaria, porque una de las cosas que nosotros, y ya me estoy adelantando un poco a esto de la supervisión, una de las cosas que trabajamos es la empatía, que está ligada a la sensibilidad que tenemos respecto a la sensibilidad de lo que está sucediendo, de los otros, de las situaciones educativas, etc. Y esa sensibilidad, obviamente, promueve nuestras emociones, ¿sí? Y tenemos que tener como esa distancia justa. ¿Se acuerda cuando hablábamos el año pasado de la disociación instrumental? ¿Sí? O sea, en esta disociación instrumental yo tengo presente todo el tiempo los modelos conceptuales para poder entender qué está sucediendo, pero me involucro con una distancia justa emocionalmente para tener esa empatía, esa sensibilidad ante lo que está ocurriendo. Porque si no, la distancia es exageradamente lejana. Y nunca voy a poder intervenir, nunca voy a poder tener un proceso interno creativo para que se pueda intervenir en esa situación, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir esta cuestión porque, bueno, yo no sé si por ahí tendrán en otros espacios de las otras asignaturas de ámbito la supervisión, porque se promueve en las prácticas aspectos que conforman a toda la persona de ustedes, ¿sí? En la supervisión, cuando se define la supervisión, se define como un espacio de formación profesional. En este caso, ustedes tienen este espacio de supervisión a nivel preprofesional, ¿no? De formación de grado, ¿sí? Y cuando se trabaja a nivel profesional, ya sea en lo sistémico o en lo psicodinámico, en cualquiera de estas dos líneas de supervisión, lo emocional se tiene en cuenta también, ¿sí? No para abordarlo, como les decía recién, no para desarrollar, a ver, decime qué te pasa con esto, con tus emociones, con qué lo conectas, no, sino para puntuarlo, ¿sí? Para identificarlo, para que sea trabajado en otro lado. Y eso no interfiera al momento de hacer una lectura, al momento de realizar algún tipo de intervención, ¿sí? Eso que les estoy diciendo en la asignatura Psicología Educacional, nosotros lo hemos tomado de estos dos grandes modelos, porque ambos trabajan estos aspectos, ¿sí? Donde hay un insight en la supervisión, ya sea sistémica, psicodinámica, y acá en este espacio, pedagógica. No es de carácter terapéutico, ¿sí? Se van a sentir muy involucrados cuando empiezan a hacer observaciones, cuando empiezan a hacer registros, ¿sí? Es más, yo siempre, cuando estaba a cargo de supervisiones, decía, bueno, si tienen la posibilidad de elegir, porque a veces han elegido volver a la escuela que hicieron la primaria, ¿no? Puede ser que suceda eso, ¿no? Entonces se van a la escuela tal, ¿no? Y lo primero que dicen, no los quiero quemar, pero lo primero que dicen es, ¡ay, qué distinta que está! ¡Qué desastre! Pero es que, bueno, ahí se estuvieron conectando con algo propio, con algo personal, con algo que no tiene que ver con lo que está sucediendo e impide, porque están haciendo un juicio de valor, qué desastre, les impide conectarse con un marco conceptual que los ayude a poder leer lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando eligen una escuela como la escuela primaria, a donde fueron, tienen doble, triple, cuádruple trabajo, ¿sí? Digo, a los propósitos, ¿no? Pedagógicos de esta asignatura, ¿no? Si en algún momento se les cruzó, bueno, voy a ir a esta escuela que ya la conozco porque fui a hacer la primaria y la secundaria, tengan presente esto, los va a movilizar, ¿sí? Se van a conectar emocionalmente mucho más. Inclusive lo vemos cuando hay algún pasante que va a la escuela donde el otro compañero pasante está haciendo la práctica. Y se asombran, ¿no? Pero bueno, no están haciendo la práctica, ¿no? Lo vivencian desde otro lugar. Pero a veces, cuando tienen que hacer una devolución al compañero o compañera,
trasciende lo emocional, ¿no? En esa devolución, en eso que les quieren compartir al compañero. Bien, esperen que hay un nuevo mensaje que dice... Profesora, consulto si luego sube esta clase al campus. Sí. Sí, después está grabado, así que después lo transformo y lo subo al campus. ¿Sí? Muchas gracias, no la quería interrumpir, pero bueno, me tengo que retirar. Ah, sos vos, Paula. Bueno, vaya. Profe, una consulta, porque Araceli. nos aparece restringido, no sé si a mí sola, la parte de teórico, de la parte tuya, digamos, de teórico. Yo lo puse, porque armé el grupo que tenían con Ana, lo puse como para que puedan ver el teórico. ¿Qué es lo que no se puede ver nada o no se puede ver el material? Porque no llego a No se entender. puede ver nada, o sea, directamente no se puede entrar, te aparece como el foro, digamos, pero dice Sí. restringido, o sea, no se puede ingresar. Es como que si yo, me aparecen como las otras comisiones. Bueno, voy a pedir Siempre ayuda. pasa lo porque... mismo. Sí, si Yo me el año pueden pasado estaba y ahora está tipo figura, Mercedes de más y todo, pero está como así como en borroso, no sé, como en clarito, como que no puedes entrar. Bien, Claro, lo yo que también, de hecho, estaba en esta comisión y ahora me aparece restringido. nadie lo puede ver. Yo tampoco puedo verlo. Me acabo de dar cuenta. No, yo tampoco, pero no se puede. Metí No, la yo pata tengo que mal. sacar del chat los datos. porque no lo podía Bueno, hacer. no, debo haber metido la pata mal, chicos. Menos mal que me avisan. O sea que si publicás nadie lee. Nadie lee nada, nadie va a poder leer No. nada. Me quiero Yo no sabía morir. si era la única o qué onda. No, menos mal que me lo dijeron. No, después me fijo, después de acá tengo una reunión y después cuando vuelvo me pongo con eso, con el campus. No, debo haber metido la pata con algo.